Ok, buenos días con todas y todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión de UP Ciencia. En esta ocasión está a cargo del médico Wilmer Silva Caso. Hablando un poquito más de él, él es médico y actualmente es profesor también, profesor investigador de la UPC. Sus estudios se encuentran enfocados en lo que es la bacteriología, la virología, estudios moleculares de resistencia microbiológica y en técnicas moleculares de diagnóstico médico. Trabaja en los laboratorios de biología molecular y celular en el IIN, parte de UPC, como parte del laboratorio de la doctora Juana del Valle. En esta ocasión nos va a mencionar su ponencia que titula Investigación, desafíos e innovación en tiempos de pandemia. Bien. Ok, Magíster Wilmer, usted mismo es, le doy el pase para que pueda compartir su pantalla. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos y los organizadores por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Se puede ver? Sí, se ve el PPT, pero no la presentación. Ya, Ahora sí. perfecto. Bueno, el tema que me compete el día de hoy es investigación y desafíos en tiempos e innovación en tiempos de pandemia. Nuestros temas de investigación en el laboratorio están enfocados en lo que son las infecciones respiratorias, la enfermedad febril aguda, patógenos emergentes y reemergentes, coinfecciones, vectores y resistencia a los antibióticos. Estudiamos virus, bacterias y parásitos. En esta época o en este lapso de tiempo que nos ha tocado vivir, pues estamos en el contexto de la pandemia por el COVID-19 causado por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 en el Perú. ¿Cuál es la situación de este nuevo virus actualmente? Vamos a verlo en un momento. Nuestro laboratorio de biomedicina UPC está involucrado en la Red Nacional de Investigación Genómica. Nosotros formamos parte del grupo de investigación para el fortalecimiento de la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en el Perú. En ese contexto, la situación actual de COVID-19 por secuenciamiento genético del nuevo coronavirus en el Perú, vemos que ya para este año, febrero, a fines de febrero de este año, el 100% de las variantes circulantes en el Perú pertenecen a Omicron, ¿no? Característica de Omicron, a diferencia de lo que teníamos hasta, digamos, finales del año pasado, el 2021, donde predominaba la variante Delta. Vemos la comparación de la primera con la segunda ola, y pues vamos a ver, en una diapositiva siguiente vamos a ver lo que sucedió con la tercera ola. Vemos la primera ola, como en las semanas epidemiológicas, desde prácticamente la semana 26 hasta la semana 37, hubo un elevado número de casos que correspondían con el pico de las olas durante la primera ola, y en la segunda ola, pues esto se dio entre las semanas epidemiológicas 9 y la semana epidemiológica 18 a 17, ¿no? Llegando a un total de casos de 2.100.000 aproximadamente. Y ahora, haciendo un comparativo entre lo que sucedió en la primera ola con la segunda ola y los casos diagnosticados o confirmados en la tercera ola, que casi en un mes, en el mes de enero, que pasamos hace un momento, hace poco, enero del 2022, se llegó a confirmar casi 1.000.000 de casos, ¿no? Aquí recomendaban que ya prácticamente los que se aíslen fueran los que no están contagiados. Entonces, recordamos lo vivido en comparación con las olas anteriores. Sin embargo, aquí en la tercera ola, pues, debido a las características de la vacunación, que prácticamente se llegó a vacunar a un gran porcentaje de la población, sumado a las personas o pacientes que ya habían tenido la enfermedad antes y que esta era una segunda infección probablemente por la variante Omicron, ya la mortalidad, la letalidad descendió y las
bastante significativa. La mayoría pasaba con enfermedad leve o incluso siendo asintomáticos, ¿no? En este contexto, pues, de la pandemia, nosotros como laboratorio hemos desarrollado una serie de investigaciones. Regreso aquí para que vean que empezamos nuestros protocolos de investigación en los puntos o en las estrellitas rojas, ¿no? Desde antes de la llegada de la primera ola de la pandemia, ya teníamos establecido, pues, protocolos de investigación acerca de COVID-19 y algunas otras enfermedades predominantemente arbovirales y de otras infecciones respiratorias para poder ser estudiadas a lo largo de todo este curso pandémico. Una de estas se publicó hace poco, que es una comparación, es un estudio de comparación de citoquinas en diferentes niveles de altitud, ¿no? En pacientes con COVID-19. Nuestros resultados implicaron que los pacientes con COVID-19 o describieron que los pacientes con COVID-19 que residen a una mayor altitud tienden a tener niveles más altos de citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas estudiadas fueron interleuquina 6, interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral alfa. En el contexto también de la pandemia, hemos estudiado enfermedades febriles agudas. En relación a las enfermedades febriles agudas, podemos hablar del dengue. Vemos este cuadro que nos habla de picos de dengue en el año 2000, en plena pandemia, y en el año 2021, en plena pandemia. Y vemos que, o podemos observar, que hay picos y hay lapsos de tiempo donde los diagnósticos de dengue están por debajo de lo que se esperaría para ese periodo de tiempo. Sin embargo, vemos que en el 2020 hay una caída abrupta, más o menos entre la semana epidemiológica 20 y la semana epidemiológica 38, 38 a 40. Esto se superpone con lo que fue el pico de COVID-19 en ese año, la primera ola, el pico de la primera ola, lo que nos lleva a interpretar, pues, cómo estaban los sistemas de salud saturados, la población en cuarentena, etcétera, etcétera. Son diferentes factores que nos llevarían a ver que los casos de dengue pudieron no haber sido diagnosticados en este momento y por lo tanto no contaron como para las estadísticas, ¿no? Mucho menor en el pico de la segunda ola, ¿no? Si bien hay una caída en el número de casos de dengue, no se observa una caída tan dramática como la anterior, lo que sucedió en el año 2020, ¿no? Vemos también un mapa de georreferenciación que nos indica a simple vista, pues, cuál es el impacto del dengue en el Perú, ¿verdad? La mayoría de departamentos, de regiones, presentan por lo menos un caso de esta enfermedad, de la enfermedad del dengue. Y vemos aquí de forma representativa también casos en Lima, no solamente en las regiones de Lima provincia, sino también hay casos de dengue reportados en Lima metropolitana. Los casos acumulados de dengue en el 2021 abarcan más del 70% del territorio nacional. En ese contexto, nuestras investigaciones acerca de este virus, pues, se remontan mucho antes de la pandemia, durante la pandemia y van a continuar después de la pandemia, ¿no? Hemos identificado, por ejemplo, con artículos publicados, la relevancia de lo que es el fenómeno del niño en la epidemiología de la enfermedad por dengue virus. También hemos podido describir que hay serotipos de dengue que no se pueden o que no están contenidos dentro de los serotipos que normalmente se describen, que son el dengue 1, 2, 3 o 4, ¿no? Y que están circulando a nivel del Perú, ¿no? También hemos realizado investigación acerca de coinfecciones en zonas endémicas de dengue en pacientes infectados con dengue y que a su vez estaban infectados simultáneamente
con el nuevo coronavirus durante la primera ola de esta pandemia. Asimismo, hemos investigado o tenemos protocolos de investigación también actualmente con el virus de chikungunya. Vemos el número de casos de chikungunya en el Perú, cómo han evolucionado desde el 2018 hasta el 2022, y vemos el impacto en este mapa que georreferencia de la presencia del virus a nivel nacional, ¿no? Vemos en la región de Tambopata, en la región de Uchiza y en la costa norte del Perú, la presencia del virus de chikungunya. Actualmente, en lo que va del año 2022, se han registrado pocos casos, pero esto no implica que pueda haber un mayor brote o un mayor reporte de número de casos en el tiempo restante, como lo que fue en el año 2021, donde hubo un brote importante en las semanas epidemiológicas 19 y 23 aproximadamente, ¿no? Nosotros realizamos diagnóstico de virus de chikungunya y a su vez también de coinfecciones entre más arbovirus, ¿no? Si es pacientes infectados con chikungunya, Zika o dengue en diversas regiones del Perú. Acá vemos un artículo que hemos publicado de identificación de chikungunya, Zika y dengue en la costa peruana. También el estudio anterior mencionado con dengue, también hemos encontrado, se ha evaluado la presencia de coinfecciones entre el nuevo coronavirus que causa la COVID-19 y el virus de chikungunya. También estudiamos otros virus que tienen importancia epidemiológica y de salud pública. Como ejemplo, el virus del oropuche. Hemos detectado no solamente la presencia como virus emergente en la costa norte del Perú, sino también en regiones de la selva alta, como Huánuco, Tingo María, etcétera, etcétera, ¿no? El virus mayaro. También hemos descrito la presencia de virus mayaro como un patógeno viral emergente en zonas endémicas de dengue. Además de las infecciones por arbovirus ya mencionados, como el dengue, chikungunya, mayaro y oropuche, también estudiamos la enfermedad febril aguda causada por bacterias, una conocida ya en el Perú, que es la Bartonella bacilliformis, causante de la bartonelosis humana, y su impacto en diversas regiones endémicas del Perú, ¿no? Realizamos también identificación y descripción de leptospira como causante de leptospirosis en áreas o zonas endémicas de dengue. Vemos en este mapa que georreferencia a la leptospirosis, vemos que también hay una amplia distribución en el territorio nacional que superpone a las áreas que son endémicas de dengue, ¿no? Y obviamente también que son endémicas o que se han vuelto endémicas ya del virus del chikungunya. Con referencia a la importancia de estas investigaciones, cabe recalcar las características clínicas de estas diversas patologías causadas por los arbovirus. Si bien hay características clínicas que son resaltantes de una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad producida por el virus del dengue. El dengue se caracteriza por fiebres elevadas y por dolor muscular o dolor de articulaciones. Es una característica del dengue, pero sin embargo, estas características clínicas pues no son patognomónicas de la infección por dengue, sino pueden estar presentes también en otras infecciones arbovirales, ¿no? Vemos que el rash cutáneo se puede presentar más en Zika, y si bien es tiene valor clínico, pues no es un establecimiento o no es un signo no es un signo directo para realizar un diagnóstico, ya que puede haber también un rash presente, aunque con menos frecuencia, en otro tipo de infecciones arbovirales. Hemos evaluado también
en nuestros protocolos de investigación la presencia de coinfecciones en el contexto de la pandemia. En un estudio realizado en el hospital Guillermo Almenara, vemos o encontramos o estudiamos las coinfecciones entre patógenos respiratorios que están presentes en pacientes hospitalizados con diagnóstico establecido de COVID-19 moderado o severo en el hospital. Lo que hallamos fue muy interesante, ¿no? Más o cerca del 50% de los pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 presentaban además una coinfección, ya sea viral o bacteriana, con mayor predominio de coinfecciones bacterianas, o sea, patógenos bacterianos asociados a simultáneamente al COVID-19 causando enfermedad en el paciente. El patógeno más frecuente hallado fue Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria conocida como bacteria atípica, luego Chlamydia pneumoniae, que también tuvo una frecuencia alta en estas determinaciones. Nuestros protocolos también van dirigidos o relacionados a lo que son la resistencia a los antibióticos. En ese contexto, cito nuevamente el artículo publicado de la investigación que realizamos, el protocolo que desarrollamos en el Hospital Almenara, donde encontramos la relación que hay entre los antibióticos que han recibido o que han sido, que han estado recibiendo los pacientes antes de su hospitalización con la presencia o no presencia de una coinfección bacteriana. Vemos aquí un resultado interesante que es la ceftriaxona como el antibiótico más utilizado prehospitalario por los pacientes con COVID-19. Sin embargo, nuestras coinfecciones, en este caso que fue el patógeno bacteriano más frecuente descrito como causante de coinfección en el paciente con COVID-19 fue Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae no responde a ceftriaxona, por lo tanto aquí caracterizamos un mal uso de los antibióticos, lo que a su vez a la larga pues genera resistencia a los antimicrobianos, que es prácticamente es una pandemia que ha estado silente antes de la COVID-19, se ha mantenido y quizás se ha potenciado durante la pandemia de COVID-19 y va a estar después de que acabe esta pandemia. Tanto así que la resistencia a los antimicrobianos va a ser, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2050 la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Y no es antes porque realmente ha habido un uso indiscriminado de antibióticos durante esta pandemia, ¿no? Antibióticos como ceftriaxona, acitromicina, imipenem, vancomicina, hasta piperacilina, tazobactam, tomaban los pacientes antes del ingreso hospitalario. En ese contexto, o también en nuestro enfoque de resistencia a los antimicrobianos, tenemos un protocolo de un estudio que ya está publicado sobre el uso de inhibidores de bombas de flujo bacteriano, el CCCP, que lo hemos probado con dos antibióticos, el imipenem y el cefepime, con resultados alentadores. El uso de estos inhibidores de bombas de flujo aumentan la sensibilidad del antimicrobiano para poder eliminar a la bacteria o para que el antimicrobiano cumpla su rol de eliminación de la bacteria, ¿no? Es significativo porque cada paciente, cada vida, o 2 o 3 o 4 o 5 o 10 vidas son vidas salvadas, ¿no? En función a el uso o la aplicación de este conocimiento. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo en función a la pandemia del SARS-CoV-2? Hay un aumento de casos del síndrome febril. Ya hemos visto que el síndrome febril causado por arbovirus, por bacterias como leptospira, como Bartonella, a su vez aunado a lo que fue el síndrome febril también causado por la COVID-19,
pues ha tenido un impacto sobre la salud pública de nuestra población. Estamos en el contexto del cambio climático, la globalización, la presencia de vectores de las enfermedades arbovirales en nuevas áreas, de las enfermedades metaxénicas en general también, y la expansión de enfermedades que conlleva también a la resistencia a los antibióticos. Hemos identificado enfermedades emergentes en diversas regiones del Perú como chikungunya, Zika y el SARS-CoV-2, y enfermedades reemergentes como el mayaro, y también se puede describir a la fiebre amarilla. En las zonas endémicas, que también han sido golpeadas, zonas endémicas de arbovirosis que también han sido golpeadas por el SARS-CoV-2, tenemos la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes en forma de brotes y la diseminación de patógenos virales o bacterianos, donde requiere intervención. Nosotros, desde el diagnóstico de laboratorio, un diagnóstico rápido, sensible y específico, no solamente nos brinda un tratamiento oportuno, como lo he mencionado, sino también un tratamiento coherente, ¿no? Conocer qué tipo de patógeno está infectando y en qué momento un paciente nos va a tener una implicancia en el tratamiento y por lo tanto en la evolución clínica del paciente, además de tener también un impacto en epidemiológico, porque conocemos los patógenos circulantes, y en salud pública. Los objetivos de nuestra investigación son enfocados tanto en el paciente por el beneficio individual que va a recibir de acuerdo al diagnóstico que puede tener, y los objetivos ya macros, serían los objetivos epidemiológicos y de salud pública. Como podemos ver aquí, un paciente que tiene fiebre o mialgias puede estar atacado por cualquiera de estas enfermedades, ¿sí? Además, no solamente de forma individual, sino también formando coinfecciones, ¿no? Y a eso queremos llegar. La metodología, nosotros recibimos muestras clínicas que son transportadas vía aérea o terrestre al laboratorio, donde son procesadas siguiendo los protocolos estandarizados, ¿no? De PCR, RT para las enfermedades, RT-PCR para las enfermedades arbovirales y SARS-CoV-2, y también tenemos para Bartonella, Rickettsia, Leptospira, y continuamos ampliando nuestra línea de patógenos para poder identificar de forma oportuna la enfermedad. ¿Cuáles son los desafíos en medio de la pandemia? Los grandes desafíos en medio de esta pandemia y los desafíos futuros son en cuanto a la logística de la toma de muestras, el envío y el transporte desde lugares que son endémicos, como por ejemplo Cajamarca, como por ejemplo Madre de Dios, que puede ser Iquitos, que puede ser Huánuco, etcétera, etcétera. Y también los desafíos en cuanto a nuevos patógenos que pueden haber, que pueden estar circulando simultáneamente con los ya descritos, ¿no? Importancia de nuestros resultados. Nuestros resultados son importantes porque, como lo he mencionado, genera un impacto en la atención y el manejo clínico del paciente. También hay un impacto en la epidemiología y la salud pública, debido a que podemos conocer qué patógenos están circulando y de acuerdo a eso establecer medidas, establecer protocolos, establecer tratamientos coherentes y oportunos, y también establecer intervenciones desde el punto de vista de control de infecciones. En cuanto a resistencia a los antibióticos, nuestros resultados pues hablan, no solamente describen la presencia de resistencia a los antibióticos, sino también buscan maneras de cómo nosotros podemos combatir o por lo menos mitigar en algo lo que es la resistencia a los antibióticos en poblaciones determinadas, como por ejemplo poblaciones que han recibido antibióticos anteriormente, o poblaciones que están hospitalizadas, controladas, manejadas por un médico clínico, estableciendo protocolos también de uso adecuado y racional de los antimicrobianos. Manejamos un enfoque amplio y multidisciplinario de las enfermedades infecciosas, lo que nos lleva a poder compartir nuestros resultados y que nuestros resultados tengan
un impacto no solamente individual en el paciente, sino también un impacto en la medida que podamos establecer algunos datos y algunos resultados para que se puedan aplicar como medidas de salud pública. Aquí algunas fotos de lo que son las intervenciones en campo, en los establecimientos de salud, con nuestro equipo de investigación y en el laboratorio que ha sido acreditado también anteriormente como un laboratorio para el diagnóstico de cuando fue la pandemia de H1N1 y actualmente en el 2020 cuando es la pandemia o en plena pandemia por el SARS-CoV-2. Agradecimientos a diversas instituciones que han colaborado con nosotros y gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, pues estamos para responder. Muchísimas gracias, Wilmer. Súper interesante todo lo que han estado realizando durante este tiempo de pandemia, a diferentes niveles, ¿no? No solamente relacionado a lo que ha sido el COVID, sino también con otras enfermedades. Si tuviesen alguna pregunta, el público que estaba escuchando tu exposición pueden levantar la mano o si no también pueden escribir por medio del chat. Tenemos una mano levantada de José Álvarez. Sí. Hola, sí, buenos días. Bueno, agradeciendo la presentación, muy interesante, muy didáctica. Ahora, yo tengo un punto que hasta podría ser considerado como una investigación en el sentido multidisciplinar. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra universidad tenemos pues la carrera de medicina, pero también tenemos la carrera de ingeniería. Inclusive tengo entendido que ahora está apareciendo una carrera también de ingeniería, de ingeniería biomédica, ¿no es cierto? Ya, entonces, buscar puntos de intersección. Específicamente, me pregunto, el tema de la calidad del aire. El tema de la calidad del aire tiene que ver con ingeniería, tiene que ver con ingeniería ambiental, con energía, ¿no? Pero también tiene que ver con el tema médico. Yo le quisiera preguntar a Wilmer, ¿cómo se podría hipotetizar la influencia de la calidad del aire en estas enfermedades respiratorias, en particular con el COVID-19? Gracias. Muy bien, gracias por el aire. Pues se puede, obviamente es un factor que en la medicina clínica se tiene en cuenta en lo que son los procesos respiratorios, no solamente los procesos respiratorios infecciosos en el cual está involucrado el COVID-19, sino también en los procesos respiratorios alérgicos, ¿no? Que condicionan la alergia. En este caso, la calidad del aire influye en lo que es la respuesta inmunológica de las vías respiratorias superiores, produciendo lo que se conoce o lo que en terminología médica comúnmente se llama hiperreactividad de las células que conforman el árbol de los bronquios y las vías respiratorias superiores, generando mayor mucosidad, generando alteraciones en los mecanismos de poder expulsar el moco. Entonces, cuando más moco retienes, hay mayor posibilidad de adherencia viral, condicionando a su vez mayor frecuencia de infecciones respiratorias. En ese caso, para el estudio de la calidad del aire relacionada como un factor que puede condicionar tanto procesos respiratorios alérgicos como procesos respiratorios infecciosos, sí, es un tema muy interesante y es un tema que se debería abordar, ¿no? No he leído algún estudio que relacione en un artículo médico, porque no lo he buscado como tal específicamente, pero sí, ¿no? Están estrechamente relacionados, se puede realizar investigación al respecto, así que nada, las puertas y las ventanas están abiertas. No sé si he respondido a tu pregunta o quieres realizar alguna contrapregunta. Ok, sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por su pregunta. Paul, me parece que tu mano también está levantada.
Sí, Anita, gracias. Wilmer, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que ustedes, chicos, siempre no terminan de sorprendernos de las cosas fantásticas que hacen y el impacto que tienen ya y que pueden tener todavía futuro, porque la verdad que las temáticas que has planteado son muy importantes, ¿no? Y ahí yo tenía algunas, más que preguntas, quería ver qué es lo que pensabas por tu parte, ¿no? O sea, hemos llegado a un momento en el cual todo lo que están haciendo, las verificaciones de la presencia de un determinado patógeno, la coexistencia con otros patógenos y un paso más todavía, la coexistencia de posibles marcadores de resistencia relacionados a bacterias que podrían estar coinfectando con virus también, ¿no? Entonces son tres niveles de información que ustedes pueden recabar que efectivamente, como lo mencionaste, pueden hacer que la difuminación de esa información podría llevar a cambios de políticas públicas que inclusive puedan salvar muchas más vidas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, te quería preguntar, o sea, estamos prácticamente a un paso de lo que se llama la medicina personalizada con todo lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista y cómo ves qué podríamos hacer para que esa medicina personalizada la podamos llevar un poquito más a un público un poquito más amplio, ¿no? Muy, muy interesante la pregunta y es una pregunta que no es difícil de contestar, sino es una pregunta que realmente nosotros nos hacemos a diario, ¿no? A diario, ¿cuál es el punto de corte para decir medicina personalizada cuando, digamos, en el contexto hospitalario, en el contexto de salud pública, en el contexto epidemiológico, se utilizan guías de atención, ¿no? Ingresa un paciente un protocolo, una guía, y es como ingresarlo ya a un paquete, ¿no? A un paquete y tenerlo así. En ese contexto creo que podríamos nosotros a través de en este caso, medicina personalizada en el ámbito de las enfermedades infecciosas, eh, acoplar nuestras plataformas multidiagnóstico a las guías clínicas de atención. Ahí podríamos contribuir a lo que es la medicina personalizada, ¿no? El paciente que es evaluado, que es no solamente de forma clínica, sino también que es evaluado a través de nuestras plataformas multidiagnóstico para ver cuál es el agente etiológico que le está causando la enfermedad infecciosa, como es en este caso, podría beneficiarse de tal resultado, ¿no? Aplicado a la guía clínica que ya está aprobada. Está aprobada o es una norma que la medicina en evidencia sigue para que la atención del paciente, ¿no? Entonces, yo pienso que la medicina personalizada la vamos a poder manejar en cuanto las plataformas multidiagnóstico y la investigación genómica sea acoplada al uso de guías de tratamiento manejo clínico del paciente. Porque se ve como formas o como especies antagónicas, ¿no? Una guía clínica con medicina personalizada, ¿no? Entonces la medicina personalizada es individualizada, mientras que la guía clínica pone a todos generalizada, claro. Claro, pone a todos los infectados por Acinetobacter o Bartonella con tales características clínicas, le sigues este proceso. Pero es ahí donde nosotros debemos trabajar, es ahí donde nosotros debemos brindar el soporte, el apoyo, la evidencia, para que cada vez más la medicina sea personalizada en nuestro contexto, que obviamente también tiene muchas limitaciones. Claro. Hablo como salud, ¿no? Limitaciones de salud. Sí, o sea, yo me imagino pues un caso ideal en el cual tú llegas al hospital con un cuadro clínico y lo primero que te piden es una serie de test moleculares o paneles de screening como los que tienen ustedes, ¿no? Y en base a eso el médico dice ya, esta es la información que tengo, este es el camino que vamos a llevar.
O sea que, claro, que sea un paso el primerito, como decías tú, ¿no? La Así es. medicina personalizada es el primerito y de ahí salen todas las rutas, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué tan lejos estamos de poder llevar todas estas cosas fantásticas a otros centros de salud, otras instituciones? ¿Cómo lo ves en el país? Aunque parezca paradójico, esta pandemia de COVID-19 ha acercado más las plataformas moleculares y las plataformas multidiagnóstico tanto a la aceptabilidad de la población como a el esfuerzo, la voluntad que puede tener el Estado de descentralizar y llevar por lo menos a laboratorios de referencia regionales plataformas moleculares multidiagnóstico, ¿no? Y en favor de la salud de la población. Basta la voluntad política de poder mantener esto en el tiempo para que poco a poco vaya generando lo que queremos, ¿no? Vaya generando esta respuesta favorable que queremos en el tratamiento del paciente, ¿no? Y en la caracterización epidemiológica molecular de diversos patógenos. Claro, y ahí mencionaste una cosa muy importante, ¿no? Porque para las políticas y la política en general y las políticas públicas a veces también, o políticas públicas de salud también, la aceptación de la población es muy importante y a veces la demanda de la población es inclusive más importante. Entonces, el objetivo en este momento sería por lo menos tratar de mantener en el tiempo lo que ya se ha hecho durante esta pandemia, Así es. para que de ahí empiece a crecer, ¿no? Sería una prioridad en salud pública, así, y a partir de ahí empezar a crecer, generando evidencia, ¿no? Excelente, sí, 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 sí. Y ahora ya más relacionado a la parte no tan de salud pública, sino a la parte más científica. Tú mostraste algunos datos súper interesantes, ¿no? Los de coinfección, y me pareció importantísimo la discordancia que había entre el agente bacteriano que más coinfectaba y el uso del antibiótico que más se usaba, que Así era un es, antibiótico que no funcionaba para para ese para esa agente. bacteria, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuál era el ratio, el porcentaje de coinfecciones sobre el total de COVID, por ejemplo, más o menos, para tener una idea de la magnitud de estos casos? 50%, uno de cada dos estaba coinfectado con Es, por lo menos aproximadamente. es demasiado, Así es. es demasiado. Es Esto es un número peor que el elevado. uso esto es peor que el uso de ivermectina para COVID. Bueno, estábamos en primera ola de la pandemia, entonces era pues que la población iba a la farmacia y compraba ceftriaxona, por ejemplo, sin receta médica, y se ponía en su ampolla en casa, ¿no? Y era así, era como se manejaba, o era como se vivió, no cómo se manejaba, cómo se vivió. Y ahí pues se pudo observar las grandes brechas que hay de inequidad en salud aquí en el Perú, ¿no? Las poblaciones de menos acceso a los establecimientos de salud, de menos recursos, son las poblaciones que no está escrito, pero hay evidencia de esto, de que más fueron las que iban a farmacias a comprar sus medicamentos dentro de ese paquete, los antibióticos eran los más, ¿no? Y obviamente ceftriaxona no es un antibiótico barato, ¿no? Para No, una no. población estándar en el Perú que gane un sueldo promedio. Increíble. ¿Y cuál hubiese sido el antibiótico ideal si hubiésemos sabido esos ratios de coinfección? Bueno, ahí hay que establecer también hay que hablar claramente, ¿no? Si bien habían altos niveles de clamidia y neumonía y el otro agente patógeno atípico, el antibiótico que se debería usar serían los macrólidos, ¿no? Entre los que puede estar, sí, entre los que está acitromicina y claritromicina. Sin embargo, la discordancia es mayor que la concordancia. Entonces, nada,
recomendación que derivaría de esto es no automedicarse, no al uso inadecuado de antimicrobianos. Excelente. Y bueno, hay otra cosa que ustedes no han tocado, pero que está sonando siempre más y más, y es el problema que ha nacido o se ha reforzado, digamos, en el Perú con respecto a Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que se ha visto también un aumento y un aumento también en MDR, en Sí. tuberculosis durante la época de COVID, ¿no? Entonces, un poco todo ha seguido esa línea, ¿no? Sí. Emergentes, reemergentes, brotes que normalmente teníamos un cierto nivel, todos han como que aumentado un poco, ¿no? Así es. Bueno, Y tuberculosis aquí en el Perú, tuberculosis antes de Mycobacterium tuberculosis, antes de la pandemia por COVID-19, era la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. Y ni qué decir, aquí en el Perú, donde somos un país prácticamente después de Haití, creo que somos el país con mayor incidencia, prevalencia, mortalidad, letalidad y de todo. De MDR y XDR. Así es. Entonces, estudiar pues Mycobacterium tuberculosis ahora, durante la pandemia y post pandemia, va a ser un tema bastante interesante, ¿no? Es un tema apasionante y es un tema que va a dar mucho que hablar seguramente, ¿no? Entonces, hay que enfocar también los esfuerzos para ver qué se puede hacer, que está en nuestras manos para poder brindar un poco de aporte científico a lo que ya se conoce. Excelente, Wilmer. Felicitaciones de nuevo, por favor extiende las felicitaciones a todo el equipo. La verdad Gracias, que son lo agradecido por la máximo. invitación y por dar a conocer algo de lo que estamos trabajando. No he podido hablar de todo por el tiempo, pero nada, ahí vamos. Creo que lo No, más yo creo que van a relevante. haber más oportunidades para que miembros de tu grupo también, del grupo de Juanita, ya vayan presentando cosas más puntuales, ya con la metodología ya más detallada, que le pueda servir también a alumnos, a investigadores más juniors, ¿no? Pero la idea es esta, que nos des un pantallazo general de lo que están haciendo y de la importancia de lo que están haciendo, y creo que ha sido fantástico. Yo ya no tengo más preguntas, no sé si alguien más en el público tiene otras preguntas. Y ahí te paso la voz, Anita, para que sigas la moderación. Dale, gracias, Paul. Sí, de hecho veo que hay varios del grupo de Wilmer y de la otra Juanita conectados, así que si desean pueden escribirnos y coordinamos un día para que nos puedan exponer lo que han realizado, los avances que tienen también. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Pueden también abrir micro si es que se les dificulta escribir por el momento o levantar la mano. Vamos a darles un segundo. No hay preguntas entonces. Muy Si bien. estoy como en el colegio, dando clases, no hay preguntas. Bueno, voy a aprovechar, si no, hacerte una pregunta, Wilmer, de uno de los papers que expusiste, justo sobre el consumo de ciertos antibióticos, de cómo ha estado afectando también. Y a largo plazo están considerando seguir viendo cuál va a ser el resultado, porque varios papers han salido de cómo es que ha aumentado el consumo de antibióticos, cómo es que está aumentando la resistencia. Esto sería, como fue la primera etapa de la pandemia, ¿consideran que haya empeorado? ¿Hay algún tipo de, no sé, simbiosis, vamos a llamarlo así, con antiparasitarios, por ejemplo, con el consumo de ivermectina u otros antibióticos? Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, hemos considerado y de hecho ahora estamos corriendo un estudio también hospitalizados, ya una población diferente, para evaluar no solamente la presencia de microorganismos patógenos, sino también
simultáneamente a través de plataformas de FilmArray la resistencia de estos microorganismos a diferentes familias de antibióticos. En cuestión de la pandemia y en cuestión de lo que se espera a corto, a mediano y a largo plazo, sí, se espera pues que haya un aumento desafiante de la cantidad de agentes patógenos bacterianos resistentes a los principales antibióticos usados en las diferentes líneas de tratamiento por los establecimientos de salud, por los hospitales, ¿no? Se han descrito ya también desde hace un tiempo en series de estudios realizados en hospitales del Perú, bacterias que son resistentes a antibióticos como la colistina, que es la última línea terapéutica, digamos, para poder o tratar de combatirlos. Entonces, bajo este contexto, sí se espera que haya un incremento de agentes patógenos de diferentes tipos, sobre todo gram negativo, resistente a los antibióticos, ¿no? Peligroso también que haya resistencia con los últimos antibióticos. De hecho, ahí sale la importancia de volver a tener nuevos antibióticos, nuevas opciones, que normalmente no son tan fáciles de obtener tampoco. Es cierto, así Sí. es. Paul, ¿vi tu mano levantada o fue una equivocación? No estoy segura. No, sí, 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 sí. Sí. La última pregunta, Wilmer. Tú que has estado siguiendo toda la parte de las olas, desde el punto de vista genómico, desde los porcentajes de positividad y toda la cosa. Uh-huh. ¿Vamos a tener otra ola o no? Era escéptico yo, para serte sincero, mi opinión personal, después de lo visto en la tercera ola, en un mes reportándose 1 millón de casos confirmados, pero el regreso al colegio, a las clases presenciales, parece que va a dar la ventana o la oportunidad de una cuarta ola enfocada desde el punto de vista de casos positivos, no una cuarta ola que va a azotar otra vez al sistema de salud, sino básicamente al porcentaje de positividad, ¿no? Va a ser quizás pequeña, una proyección personal en vista a lo que he observado o a lo que a lo que he leído y puedo opinar, pequeña, con asintomáticos o enfermedad leve, sí es probable, ¿no? Entonces, a seguir cuidándose por si acaso. Sí, Excelente, gracias. Paul, gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Duda? Wilmer, solo una pregunta rápida, Anita. Soy Vanessa, ¿qué tal? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Dímelo. Sí. Solo preguntarte, Wilmer, comentaste de inicio que también trabajan con parásitos, y creo haber leído sobre Leishmania también, que han hecho algunas investigaciones, y quería saber qué estaban haciendo con parásitos actualmente, qué líneas tienen en curso, si puedes brevemente comentar, por favor. Con parásitos sí, hemos trabajado hace un tiempo con Leishmania, sobre todo estudios descriptivos, ¿no? De la presencia de Leishmania en cierta población, también complicaciones, alguna serie de casos de Leishmania en pacientes que han desarrollado algún tipo de compromiso severo por la enfermedad. Y otro parásito con el cual trabajamos también y que tenemos proyección de continuar es la fasciola, ¿no? Fasciola hepática en poblaciones de la Sierra Norte del Perú. Sí, básicamente son los parásitos con los que hemos estado trabajando. Y claro, queremos continuar en la medida de lo posible estas líneas de investigación con estos agentes patógenos. Y piensan ir no solo a los, o sea, ahora se enfocan más en el hospedero urbano, pero piensan también ver los otros actores, o sea, reservorios y también de repente los vectores, los insectos, Sí, ¿no? sí, es una posibilidad, es una posibilidad. En la actualidad, por el contexto, pues nos hemos enfocado
a virus y bacterias, pero los parásitos también, ¿no? Pertenecen a, o están dentro de lo que podemos desarrollar, ¿sí? Excelente, Wilmer, muchas gracias. Es muy relevante lo que están haciendo, de verdad. Gracias, Vanessa. Gracias, Vane. Ok, entonces vamos a ir concluyendo con este espacio para hacer preguntas. Nuevamente, Wilmer, muchas gracias por enseñarnos todo lo que están realizando. Y antes de despedirnos, me gustaría enseñarles cuáles van a ser las ponencias para la próxima semana. Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, ok, gracias. Que va a estar a cargo la ponencia la siguiente semana de 3 grupos de tesistas que nos van a exponer, nos van a explicar un poco lo que han realizado como tesis y nos van a también contar sus experiencias durante la época de tesis y en qué se están desenvolviendo actualmente. Okay, entonces, nuevamente el lunes a las 10 de la mañana nos encontramos para escuchar exponer a estas 3 grupos de personas. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y espero que tengan una buena semana. Gracias por la invitación y gracias a los asistentes. Gracias, Wilmer. Gracias, Anita, por organizar esto. Un abrazo a todos y que tengan una linda semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, cuídense.